Muy buenos días, amigos, hermanos. Es una bendición estar de nuevo con ustedes esta mañana, escudriñar las Escrituras y saber lo que el Señor tenga para nosotros. Queremos decirles que estamos orando por ustedes y si tuvieran alguna petición de oración o algo así por el estilo, podrían mandarnos un mensaje ahí en la página de Facebook, parece ser, o en la de YouTube, o cualquier manera que puedan. Y sería un honor para nosotros estar orando por ustedes y por sus necesidades. También quisiera decirles que vamos a entrar en este segmento que vamos a comenzar en Primera de Pedro, y vamos a estar hablando bastante acerca de lo que es sufrimiento. Entonces, quisiera pedirles que por favor, cuando tengan tiempo allí donde puedan, yo sé que a veces están muy ocupados, pero que oren por nuestros hermanos a través de todo el mundo que están sufriendo por la fe. Deben saber que hay muchos países en donde la fe cristiana es perseguida y donde es casi un delito, un crimen ser cristiano. Entonces, solamente a manera de recordatorio, por favor, oren por ellos, oren también por los nuevos creyentes. Sé que hay algunas personas que han escuchado los mensajes y a través de esos mensajes han estado aprendiendo acerca de la palabra. Oren por ellos, por favor, para que el enemigo no venga y los distraiga y los desanime y los aparte del camino de Dios. Así que, sin más que eso, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría para este estudio de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque tú eres un Dios de gracia que nos sostienes, que nos provees, que nos proteges. En tus manos estamos, Dios, y es una bendición. Te agradecemos, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros hasta el día de hoy. Te pedimos, Dios, que continúes abriendo nuestros ojos a ti, abriendo nuestro corazón a tu palabra y que nos guíes, que nos dirijas, Señor, a caminar confiados en la dirección de tu Espíritu, en la provisión de tu Espíritu, en la verdad de tu palabra, bajo el señorío de Cristo Jesús, y que podamos ser los cristianos que tú quieres que seamos, Señor, donde quiera que nos encontremos. Te pido, Dios, por mis hermanos que nos escuchan hoy en Ecuador, nuestros hermanos en Perú que nos escuchan constantemente, la familia en Panamá, la familia en Nicaragua, la familia en Ecuador, también todos pues son familias. Señor, nuestros hermanos en México y Señor, que los que nos escuchan en Costa Rica, por favor, Señor, te pido que tu mano poderosa les alcance y les proteja, Señor, y que les sanes si están enfermos, Señor, les provea si están en necesidad, Señor, les levante si están caídos, Señor, les dirija si están confundidos, Dios, y les anime si están desanimados, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Padre. Enséñanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3 entonces de Primera de Pedro. Empezamos la semana pasada en realidad lo que es el sufrimiento y hablábamos de ciertas cosas que nos dice la Biblia que son importantes que consideremos mientras que queremos vivir la vida cristiana y caminar con el Señor y servirle al Señor. En el verso 17 del capítulo 3 dice, para tomar el contexto, dice: es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor, dice, que padezcas cuando estás haciendo bien, porque ya sabes, fuimos creados para buenas obras. Jesús, la Biblia nos dice, Jesús fue y se dedicó a hacer el bien, dice, a sanar y a hacer el bien a todos, porque Dios estaba con él. La Biblia dice que nosotros los cristianos debemos así también dejar que nuestra luz brille, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Somos los cristianos los que hemos recibido esta comisión de ir por todo el mundo haciendo el bien, a pesar de los ataques, a pesar de la resistencia, a pesar de la discriminación, del sufrimiento, a pesar de todas estas cosas. Dice: mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nadie de nosotros padezca por ser malo, pero si haces el bien y estás padeciendo, encomiéndate a Dios, que es todopoderoso. La Biblia dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Entonces dice: mejor es que padezcas haciendo el bien. Y luego el verso 18, que es los que vamos, en realidad, les soy sincero, tal vez nomás vamos a terminar un verso hoy, el verso 18, porque
Este segmento que vamos a comenzar, este pasaje, es uno de los pasajes más difíciles en la Biblia. Por dos razones. Es difícil de entenderlo y es difícil de aplicarlo. Les voy a decir por qué. Difícil de entenderlo porque hay cosas aquí que verdaderamente están en un terreno donde muy difícilmente podemos decir es exactamente lo que dice. Y es difícil aplicarlo porque se trata de sufrimiento. Esas dos cosas vamos a mirar hoy en nuestro estudio y vamos a ver cómo esto es importante. Ahora, aunque son pasajes difíciles, no debemos de dejarlos por un lado. He escuchado de pastores que dicen, si hay un pasaje que yo nunca escogería, sería este pasaje. Bueno, están en la Biblia y tenemos que hablar de ellos y tenemos que sacarlos y tenemos que ver lo que Dios quiere enseñarnos en estos pasajes. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestro escudo. La Biblia es la verdad. La Biblia es esta provisión de Dios que nos defiende, que nos enseña, que nos guía, que nos ilumina a caminar. Leí la historia de este hombre que se llamaba Rick Wagoner. No sé si todavía vive, ojalá que sí. Rick Wagoner en la ciudad de Ohio. Él era conductor, era chofer de un autobús. Y en un cierto día, mientras estaba trabajando en su autobús, el limpiabrisas, no sé cómo le llamen ustedes, dejó de funcionar y entonces él estacionó el autobús, bajó del autobús para arreglar esto porque obviamente le estaba causando problemas de visibilidad. Cuando él quiso entrar de nuevo al autobús, había 3 jovencitos como de 15 y 17 años enfrente de él. Uno de ellos tenía una pistola. Y los otros 2 le gritaban al jovencito, dispárale, dispárale, si quieres ser miembro de nuestra banda, dispárale, dispárale. Y estaba a muy corta distancia, casi tenía la pistola en el pecho de este hombre Ricky. Lo que pasó que este jovencito con la presión y todo eso apuntó la pistola y le disparó 2 veces, ¡pam, pam!, a este hombre Ricky Wagoner en el pecho, los 2 impactos. Y obviamente lo tumbó y los jovencitos salieron huyendo, salieron corriendo. Y la gente se alarmó, vinieron la ambulancia, los policías y todo esto. ¿Qué pasa? El hombre estaba vivo. ¿Cuál fue su sorpresa? Este hombre Ricky Wagoner era un cristiano. Y todas las mañanas, cuando iba a su trabajo, antes de subir al autobús, en su carro todavía, antes de que entrara a trabajar, tenía un Nuevo Testamento en su bolsillo. Aquí siempre traía su Nuevo Testamento. Y lo leía y lo guardaba. Y cuando estaba en su tiempo de descanso, también sacaba y se ponía a leer. Esa mañana tenía su Nuevo Testamento acá. Fue justo donde los 2 impactos de bala pegaron en ese Nuevo Testamento. El policía vino y el jefe de la policía de la ciudad dijo, es increíble y es indudable de que este Nuevo Testamento algo tuvo que ver con salvarle la vida a este hombre. Y algo más dice que nosotros tal vez no entendemos. Le protegió para que este hombre no muriera. Y me quedé pensando en ese acontecimiento, en ese caso, porque aunque la Biblia, digo, no vayas a querer poner una Biblia y pensar que siempre, aunque la Biblia sirve para todas estas cosas, no va a evitar que venga el dolor y el sufrimiento a tu vida. Lo que sí va a hacer la Biblia es que va a guardar tu corazón de las balas. Mira, la Biblia va a guardar tu corazón de las balas de la duda, de la incertidumbre y de todas estas cosas de la mentira. Eso sí te va a servir. ¿Por qué te digo eso? Porque los versos que vamos a leer, como te dije, son difíciles, pero este libro va a guardar nuestro corazón. Me encanta ese dicho que dice, este libro te apartará del pecado, pero el pecado te apartará de este libro. Entonces, aunque son pasajes difíciles, tenemos que estudiarlos y tenemos que buscar que Dios nos hable a través de esto. No tenemos que saber todas las cosas. Es interesante. Cuando apenas comencé sirviendo al Señor como pastor, me recuerdo, tenía respuesta para todas las preguntas. No quería que la gente pensara que no sabía lo que estaba diciendo y no sé cuántas barbaridades dije.
hoy después de 20 y tantos años de servir como pastor, te soy sincero y les confieso, tengo tan facilidad para decir, no sé. Cuando alguien me pregunta ciertas cosas de la Biblia que no sé. Entre más avanzo en edad, más se me hace fácil decir, no sé. Y aquí hay unas cosas que sinceramente yo les voy a decir, no sé. Ahora usted estará pensando, entonces ¿para qué te voy a escuchar si no sabes? Porque tú tampoco sabes, ustedes tampoco saben. Pero sí podemos permitir que el Espíritu nos enseñe lo que nos quiere enseñar aquí. Entonces, vayamos pues de lleno al texto. Capítulo 3, verso 18. Ya nos dijo, mejor es que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal. Si esa es la voluntad de Dios. Verso 18. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí tenemos una enciclopedia de teología, que si vamos a desglosar este pasaje, este verso solamente, tendríamos que pasar horas, tal vez días, tal vez semanas, sinceramente, a través de la historia, hombres de Dios que dedicaron su vida entera al estudio de las Escrituras, que conocían el griego y conocían el hebreo y conocían todas estas cosas. Uno de esos hombres, Martín Lutero, pues, cuando vino a esto, cuestionaba lo que este texto decía, no porque no cree, pero decía, está tan cargado de cosas tan hermosas este texto, pero sinceramente no sé lo que Pedro quiere decir en estos versos. Si mentes tan brillantes no tuvieron ningún problema decir, no sé exactamente lo que Pedro quería decir, pero podemos poner esto en las manos de Dios y verán cómo funciona esta cosa, ¿ok? Verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dice, si vas a padecer porque es la voluntad de Dios, mejor que padezcas haciendo el bien, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Cristo Jesús, el que siempre fue perfecto, el que nunca pecó, el que fue puro, Dios que se hizo hombre, padeció, dice aquí, una sola vez por los pecados, no sus pecados, padeció por nuestros pecados. ¿Qué nos quiere decir esto aquí? Bueno, hay ciertas cosas que vamos a desglosar. Vamos a ver los sufrimientos de Cristo Jesús. El título de nuestro estudio sería El sufrimiento y el triunfo de Cristo Jesús. El sufrimiento y el triunfo de Cristo Jesús. La vida de Jesús nos enseña la Biblia en los evangelios. La vida de Jesús fue un constante padecer. Desde recién nacido sus padres tuvieron que llevarlo de refugiado a Egipto, porque el rey buscaba matarle. Desde muy niño comenzó a sufrir persecución. Y lo vamos a ver a través de toda su vida, principalmente ya cuando viene en el ministerio. Los últimos 3 años y medio de su ministerio fueron constantemente de sufrimiento. Este es Jesús que siendo Dios se hizo hombre y dice, ni siquiera tenía un lugar donde recostar su cabeza. Cuando murió no tenía una tumba donde lo sepultaran, tuvieron que sepultarlo en una tumba que era de alguien más. Cuando murió crucificado, una muerte que era para los peores criminales. Así que todas estas cosas aquí nos dice, porque también Cristo padeció. Así que en realidad lo que nos está diciendo, mira, yo sé que estás sufriendo, dice Pedro. Acuérdense, Pedro le escribió a esta gente que estaban sufriendo, severamente perseguidos por su fe. Y Pedro, en cierta manera, les está diciendo, bueno, si la voluntad de Dios está de que sufras, entonces acuérdate que tú no eres el único que sufres. No te sorprendas, le va a decir en el capítulo 4, en el verso 12. No te sorprendas como si esto fuera cosa extraña. Jesús nos dijo, en el mundo habrá y padeceréis tribulación, persecución. Entonces, confía en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué pone esto aquí? Dice, bueno, si estás sufriendo, recuérdate que también Cristo sufrió. Ahora bien, cuando tú estás sufriendo, normalmente piensas en otras personas que tal vez, de acuerdo a tu manera de pensar, no están sufriendo. Y tal vez te comienzas a comparar con ellos. ¿Por qué yo sufro y ellos no? Y yo soy buena gente, yo no miento, yo no robo, yo no hago esto, no. Y ellos sí, y de todo nunca sufren. Es fácil compararnos con otras personas y pensar, ellos deberían sufrir, yo no.
Pero no, no es así. Aquí Pedro nos está diciendo, si estás padeciendo, si estás sufriendo, recuérdate que también Cristo padeció. Y lo primero que nos va a decir aquí es acerca de la crucifixión de Cristo Jesús. Hay 4 cosas en estos versos. Como les dije, no vamos a avanzar más que en una. 4 aspectos del sufrimiento de Cristo Jesús: su crucifixión, su resurrección, la proclamación entre la crucifixión y la resurrección, ese tiempo que pasó, y por último la exaltación cuando ascendió al cielo. Estos 4 aspectos vamos a tener que ver para entender el sufrimiento y el triunfo de Cristo Jesús. La crucifixión es lo que nos va a ocupar el resto de este tiempo. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Sufrió siendo perfecto y sufrió como un criminal colgando en una cruz. No debo tal vez repasar esto que ya sabes, pero solamente para que te recuerdes, mientras oraba en el jardín de Getsemaní, la Biblia dice que estaba orando y estaba sangrando de su frente. Ahora, científicamente está comprobado que una persona bajo severo estrés pueden romperse los vasos sanguíneos de la frente y producir ese sudor que en realidad es sangre. Ya se ha comprobado científicamente que así es posible. Y allí estaba Jesús en el jardín de Getsemaní. Fue ahí donde, creo yo, ganó la victoria sobre el pecado. Cuando pudo decir, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí el momento donde Él consiguió su victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Pero no fue todo. Todavía Él estaba en el jardín y mientras había estado orando vinieron a buscarle, y de allí en adelante, desde que lo aprenden, desde que lo arrestan los soldados hasta el momento en que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo eso, horas y horas de severo sufrimiento. 6 veces tuvo que responder como en un juicio, y todos esos 6 juicios fueron ilegales. Lo golpearon con el puño cerrado, le vendaron los ojos, le pusieron una corona de espinas, le pegaron con un palo sobre su cabeza, le pegaban y le decían, profetiza, ¿quién fue que te golpeó ahora? Lo escupieron. Y ya casi para el fin de todo esto, Pilato ordenó que le castigaran con ese látigo que tenía en las puntas unos pedazos de hueso y pedazos de metal. Y cada vez ese latigazo le pegaba en su espalda, le arrancaba pedazos de su carne. Historiadores dicen que sus pulmones se podían ver. En la espalda tenía pedazos de carne que le colgaban. En su cara, el látigo que le alcanzó a su cara, a sus hombros. Su barba se la arrancaron y la gente dice podían ver su quijada, de aquí podían ver el hueso, hinchado completamente, desangrado, deshidratado, escupido, burlado. O sea, todo esto que la Biblia dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Sufrió siendo perfecto, sufrió como un criminal. Ahora, ¿qué aprendemos cuando hablamos de la crucifixión de Cristo Jesús? Déjame darte 4 cosas de su crucifixión para que tengas idea a dónde nos está llevando Pedro. Y considera que Pedro es un hombre que falló mucho en su caminar con Cristo Jesús. Él hablaba antes de conectar sus palabras con su cerebro. Y tenía ese problema que era muy inconstante, era muy fluctuante, era recio de carácter, pero a la vez se retractaba fácilmente de lo que decía. Y ese es el hombre que Dios está usando para decirnos a nosotros, el sufrimiento tuyo, compáralo con el sufrimiento de Jesús. Acuérdate que Él sufrió, Él injustamente. Cualquiera de nosotros, seres humanos que sufrimos, en cierta manera, ninguno de nosotros puede decir que sufrimos inmerecidamente. Nadie, ningún hombre, aparte de Cristo Jesús, ningún hombre puede decir, ninguna mujer puede decir que sufre inmerecidamente. No, somos pecadores. Por el pecado estamos separados de Dios, y porque estamos separados de Dios merecemos la muerte y la separación eterna y el juicio eterno y la condenación eterna.
Nadie de nosotros estamos sufriendo injustamente. No. El único que sufrió injustamente es el que era justo. Nosotros no somos justos. Aparte de Jesús no somos justos, nadie. 4 cosas de la crucifixión de Jesús. Número 1, la crucifixión de Cristo Jesús fue suficiente. La Biblia dice que fue una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, verso 26. Con un solo sacrificio, nos va a decir más adelante en capítulo 10, con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Jesús tuvo que morir una vez y para siempre. Su sacrificio fue suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Pon esto en el contexto de los judíos y su religión. Cada año tenían que presentarse con sus animalitos a llevarlos al sacrificio y traerlos delante del sacerdote para que él ofreciera estos sacrificios. Y luego el sacerdote, una vez al año, con esta sangre del sacrificio que llevaba en esta vasijita, entraba al lugar santo y hacía todo lo que tenía que hacer. Y luego estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y tenía que entrar al lugar santísimo con esta vasijita con sangre. En el lugar santísimo había esto que llamamos el arca del pacto, hecha de madera de acacia y cubierta de oro. Una cosa hermosa de verdad. La tapadera de esta arca eran 2 querubines que con sus alas se estaban mirando el uno al otro. Donde estaba el centro de estos 2 querubines, ese lugar, el propiciatorio. Allí el sacerdote tenía que venir y rociar sangre del sacrificio para presentar por los pecados del pueblo una vez al año, año tras año, tras año, tras año. ¿Cuántos animales sacrificados? ¿Cuánta sangre derramada? Y sin embargo sabía la gente que el año venía y tenías que volver a ir porque tu pecado todavía permanecía contigo. Era cubierto, pero no era borrado. No el sacrificio de Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 19, verso 30, que cuando Jesús colgaba de la cruz, de las últimas palabras que dijo, consumado es. Consumado es era un término financiero que quiere decir pagado en su totalidad. Cuando eso sucedió, más adelante vamos a ver, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo grandísimo, espeso, se necesitaban 300 hombres para poder colgar ese velo, incrustado con oro y una cosa hermosísima de verdad. El velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué? Detrás del velo estaba el lugar santísimo, como dije. Cuando se ofrecía la sangre, la presencia, la gloria de Dios, la presencia de Dios llenaba ese lugar santísimo. Y eso decía que Dios había aceptado el sacrificio de ese año. Y seguía una serie de rituales que hacían a los sacerdotes con los animales, en lo que ponían la mano y oraban ante ellos. No se te olvide esto, porque esto es importantísimo. Cristo padeció por tus pecados, padeció por mis pecados. Cuando el hombre de la casa llevaba ese corderito pequeñito de 1 año, sin defecto, dice, lo tenía en la casa por un par de días y los niños estaban con ese corderito blanquito, sin defecto, no tenía defecto alguno. Tal vez los niños jugaban con él y eso. Llegaba la hora en que tenían que traerlo como sacrificio, el hombre de la casa traía ese corderito. Lo llevaba con el sacerdote, uno de los sacerdotes. Había muchos que estaban haciendo todos estos sacrificios. El sacerdote entonces tenía ese corderito enfrente de él, lo ponían en una cosa como un pedestal de piedra que tenían ahí, lo levantaban. El sacerdote agarraba la mano derecha del hombre que llevaba el sacrificio. Y en la mano derecha ponía el cuchillo. Y el sacerdote agarraba la mano derecha de este hombre y ahí con la misma mano detenían el cuchillo. Y se ponían detrás de él y el sacerdote agarraba el cuello del animalito y la mano del hombre, el sacerdote tallaba ese cuchillo en el cuello de ese animalito. Blanco, sin mancha. Y ahora quedaba brincando, muriendo.
Pero lo que era espeluznante de verdad, lo que era impresionante, lo que era mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Hablamos de estas cosas, pero a veces si no conocemos los detalles, perdemos la mayoría de lo que la foto nos quiere decir. Ya que ese animalito había muerto, le cortaban la cabeza y agarraban la cabeza y tiraban la cabeza en un lugar. Había cabezas aquí, había pieles aquí, había cuerpos aquí, había intestinos, había... Cuando ese hombre estaba allí, volteaba a ambos lados y lo que veía era no ese corderito blanquito, sin mancha y inocente que había horas antes estado en la casa jugando con los niños, tal vez los niños jugando con él. Ahora lo que veía era una monstruosidad, algo horrible, algo espantoso. Y eso hacían para que te dieras cuenta lo severo, lo vil, lo podrido de nuestro pecado. Ese hombre quedaba viendo y obviamente había muchos que se enfermaban del estómago, no podían con tan fuerte impresión. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús y se dirigió a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo padeció por tus pecados y su sacrificio fue, número 1, suficiente. Una sola vez y para siempre. El velo se rasgó, ya no había necesidad de separar el lugar santo del lugar santísimo. El acceso a Dios había sido abierto por la sangre de Cristo Jesús, que era nuestro precursor, que iba delante de nosotros y se convierte en nuestro sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote ahora no presenta nuestra sangre, entró con su propia sangre. Mi Jesús, tu Jesús, se presentó delante del Padre. Lee el libro de Apocalipsis y te tienes que quedar anonadado y un nudo enorme en tu garganta cuando escuchas en el libro de Apocalipsis. Y lo vi, y allí había un cordero como que había sido inmolado. Si nunca has pensado, este es Dios Todopoderoso, el creador de lo que existe, y entregó a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, puro y sin mancha. Lo tuvo que soltar de sus manos a ponerlo en el mundo vil y sucio y horrible y saturado de pecado. Y cuando se lo regresamos empapado en sangre, lacerado, herido, deforme, ensangrentado. Perdón. Cristo padeció por tus pecados. Cuando te encuentres en un momento en que estás padeciendo, y tal vez todos pasamos esto, mira la cruz del Calvario. Cierra tus ojos y pídele a Dios que te deje ver qué le hicimos a Jesús con nuestro pecado. Pide a Dios que te dé una revelación de lo horrible de nuestro pecado en la humanidad de Cristo Jesús. Sacrificio de Jesús, su crucifixión, suficiente. Número 2, satisfactoria. Aquí te debo dar ciertos términos. A lo mejor estás pensando, bueno, ahora como no hay prisa. No hay prisa, no tengo prisa porque estas son las cosas esenciales que en los momentos difíciles, cuando el corazón se rompe, cuando la vida se escapa, cuando se te va alguien que amas, cuando ya no hay esperanza, cuando la enfermedad es terminal, cuando ya no hay fuerza. Estas son las cosas que te van a sostener. Estas son las cosas que, solamente estas cosas te van a hacer que te mantengas firme, parado sobre la roca de tu fe, que es Cristo Jesús. Su
Crucifixión no solamente fue suficiente, pero fue satisfactoria. La palabra para esto es propiciación. Eso es lo que propiciación significa. Propiciación significa un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Propiciación, un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Isaías dice, nuestro pecado nos ha separado de Dios. La mano de Dios no se ha cortado, dice, para hacer milagros, pero es nuestro pecado que nos ha separado de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados y vivíamos como los demás, siendo hijos de ira, bajo la condenación del pecado, bajo la acusación de Satanás, bajo la corrupción de la inmoralidad. Así vivíamos. Obviamente éramos enemigos de Dios. Estábamos en guerra con Dios, separados. Esa es la palabra, separados. Jesús vino y con su crucifixión, cuando murió en la cruz por nosotros, Él fue la propiciación por nosotros. Él hizo la paz con Dios. Él fue que se entregó a sí mismo y llevó en sí mismo el pecado de la humanidad. Escucha, esto es lo que te va a sostener. Nada, ni nadie. El dinero que tienes no te va a servir. La familia no van a poder meterse en tu mente, en tu corazón. No, ahí está solamente tú y las horas y los minutos que se te acaban y se te escurre como el agua se escurre entre los dedos. He estado muchas veces en el hospital orando por cristianos. El que está en la cama no es el que está sufriendo sinceramente, es la familia, la esposa, los hijos, la mamá. Porque el cristiano que está a punto de ver a Jesús por primera vez cara a cara, como es, él con toda la gracia de Dios está entrando y caminando por ese valle de sombra de muerte y no teme, no tiene miedo. Entonces Jesús viene y se ofrece a sí mismo como propiciación para llevarnos a Dios, para apaciguar la ira de Dios que estaba ofendido por nuestro pecado contra de Él y para hacer reconciliar al hombre pecaminoso con el Dios santo. Pero para poder ser la propiciación, Él tenía que ser perfecto. Por eso su nacimiento fue de una virgen. No había cero corrupción, cero pecado en Él, porque fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Cero participación humana, excepto María, que lo único que trajo fue su vientre, pero la semilla es del Espíritu. Vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. Hebreos 10:14 nos dice, por eso hace perfectos a los que son santificados por Él. No solamente que su crucifixión, su muerte en la cruz fue suficiente, pero también fue satisfactoria. Tercero, no solamente que fue satisfactoria, pero también fue sustitucionaria. Y aquí dice en el verso 18, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué quiere decir esto que el justo por los injustos? Déjame, te voy a leer varios versos. A lo mejor no te va a dar tiempo de estarlos leyendo conmigo, pero los puedes anotar y después los buscas en tu tiempo. Búscalos y coméntalos, platícalos allí con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, con quien estés. Pero vuélvelos tú a repasar. La muerte de Jesús en la cruz fue en sustitución por nosotros. El que es justo fue y murió por los injustos. Segunda de Corintios 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, cuando Jesús fue a la cruz, el Padre trató al Hijo
como nos tenía que haber tratado a nosotros. Jesús fue a la cruz y el Padre lo trató como nos tenía que haber tratado a nosotros, para que nosotros pudiésemos ir al cielo y el Padre nos tratara como trata a su Hijo. ¿Tiene sentido? Jesús fue a la cruz, llevó nuestro pecado, el que no conoció pecado por nosotros hizo pecado, y en la cruz el Padre descargó su ira sobre del Hijo para que el sacrificio del Hijo nos llevara al Padre y el Padre ahora nos tratara a nosotros como trata al Hijo, como trataría al Hijo. Es cosas de verdad increíbles, hermosas cosas que sacrificio de Cristo Jesús. Siempre, siempre, hermanos, siempre que se encuentren en una situación difícil, en una situación desesperante, y todos pasamos por eso. Y estás agobiado y nada tiene sentido y estás amargado y estás, ya no quiero saber nada, ya me cansé, estoy enfadado, nada funciona y ya voy a dejar todo esto, no me sirve nada. Vete a tu cuarto, enciérrate ahí solito donde nadie te vea, ponte de rodillas y dile: Señor, lo que necesito ahora mismo es una revelación fresca de la cruz de Cristo Jesús. Cíñete y sé hombre. Ustedes mujeres, sean valientes y pídanle a Dios con fe y corazón sincero que les dé una revelación de la cruz de Cristo Jesús. Y tus pecados que eran enormes como el mundo entero, al pie de la cruz, Primera de Pedro nos dice: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Obviamente eso está citando a Isaías 53. Isaías 53, pasaje hermosísimo de verdad. 750 años de Cristo Jesús, el Señor ya nos estaba diciendo una descripción clara, poderosa de la crucifixión de Cristo Jesús. Cuando nos dice en Isaías 53: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El justo por los injustos. Aquel que no conoció pecados, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que llevara sobre su cuerpo nuestro pecado a la cruz, para que por su llaga nosotros fuésemos sanados, para que el castigo de nuestra paz fuera sobre de él. Dios el Padre cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Suficiente, satisfactoria, substitucionaria la muerte de Jesús. Y cuarto, reconciliatoria. Esta es la parte bonita de la cruz, si le podemos llamar así. Pedro dice: padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y luego dice: para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios.
Marcos capítulo 10, verso 45 dice que Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Esa fue la misión de Jesús desde el principio. Esa fue siempre la misión de Cristo Jesús. Y está claro en los evangelios. Acuérdate, ese es en realidad el punto principal, el enfoque de los evangelios, la misión de Cristo Jesús. Y cómo Él se entregó por completo a la voluntad del Padre para llevar a cabo la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 10, verso 19, 20 y 21 nos dice de una forma bien clara todo lo que esto significa. Como te digo, no tengo prisa y no quiero ir a prisa tampoco. Aunque tuviera prisa, no lo haría con prisa, porque estas son cosas fundamentales, cosas esenciales, cosas que nos van a sostener en el momento requerido. Todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo así? Bueno, como les dije, el velo fue rasgado de arriba a abajo. Ya el lugar santísimo, ya no hay separación. El acceso a Dios está abierto para todos, para ti, para mí, para todos. Los que por fe hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos libre acceso al Padre. Y dice, por la sangre de Jesús, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue con ese propósito de reconciliarnos a Dios, de llevarnos a Dios. Pedro nos dice aquí, y Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente, sin dudar, eso quiere decir, sin incertidumbre, sin vacilar, sin titubear. Tenemos, dice, esta fe como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Maravilloso Jesús, nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos confiadamente. Y Efesios nos dice en el capítulo 2, verso 18, vean cómo se ponen todas estas cosas. Así que dice, por medio de Él, Jesús, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús mismo. Efesios capítulo 3, verso 12. En Cristo, dice, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y luego, para concluir este punto, Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás sufriendo, hermano, hermana? Yo sé algunos de ustedes que están sufriendo. Yo sé que están padeciendo, los conozco personalmente y sé que están padeciendo. Y es difícil cuando hay alguien que amas y los ves que están padeciendo, por cualquiera sea la situación. Yo solamente te quiero decir, Jesús padeció por ti, el justo por los injustos. Y padeció una sola vez y para siempre, dice, por los pecados de los injustos. Ahora, en el último de los casos, ya para cerrar, en realidad, ¿qué es el pecado?
El pecado no es nada más que egoísmo. Si analizas bien, examinas bien, ¿qué es el pecado? El pecado es simplemente egoísmo. Es la vida que se centra en yo. Eso es pecado, egoísmo. Egoísmo profundo, en lo más profundo del corazón. Pero el pecado en forma de egoísmo, el egoísmo en forma de pecado, no viene solo. Siempre tiene estos dos despreciables compañeros que vienen con él. El pecado es egoísmo y el egoísmo siempre trae consigo estos dos horribles, detestables compañeros que vienen con él. Uno es la culpa y el otro es el temor. A este momento de cerrar en nuestro tiempo ahora, te quiero decir eso, examina tu corazón. Y si hay una pequeñita mancha de egoísmo, ponlo a los pies de Jesús. Porque el egoísmo, lo único que va a traer, te va a crear culpa. Cuando somos egoístas, y sí lo somos todo el tiempo, lo que nos queda es ese sentir de culpa. Es la culpa de decir, a lo mejor le caigo mal a la gente por ser así. A lo mejor ofendo, o yo sé que ofendí a alguien. El egoísmo se puede oler a kilómetros. El egoísmo es algo tan horrible en el corazón que huele mal. Aunque nadie sepa, nadie diga nada, el egoísmo va a estar germinando en ti y te traiciona. Porque se puede oler, se puede palpar, se puede ver a distancia. Porque hay culpa y hay temor. No hay nada más horrible que padecer en este mundo, cualquiera sean las cosas que tengas que padecer, sean enfermedades, dificultades, circunstancias, sea lo que sea que padezcas, no hay nada más horrible que padecer con estos dos horribles compañeros del egoísmo, con culpa y con temor. Así que en el nombre de Jesús, si estás padeciendo lo que sea, examina tu corazón y corre, ofrécele tu corazón a Cristo Jesús. Quebrantado y humillado. Un corazón quebrantado, contrito y humillado, Dios no va a despreciar jamás. Ofrécele tu corazón quebrantado y humillado. Y dile que te lave en lo más profundo de tu ser, del egoísmo. Y que aparte de ti el temor y la culpa. Esos tres te van a hacer la vida miserable. Puedes tener dinero, familia, carro, casa, todo lo que tú quieras, salud en este momento. Pero si estás en alguna manera viviendo con egoísmo, vives bajo constante culpa y bajo constante temor, y tú sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. Tú y Dios saben que eso es verdad. Pídele a Dios que te lave, que su sangre preciosa que se derramó. Mira, la Biblia dice que Jesús, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 15, hay una profecía que dice que de la simiente de la mujer vendría aquel que le aplastaría la cabeza a Satanás. Satanás le mordería el talón, pero ese talón le pisaría la cabeza. Y yo siempre lo he visto de esta manera. Aquí está Jesús caminando con sus pies sucios, con esas sandalias que él usaba. Y el diablo vino y le mordió en el talón a nuestro Señor. Pero al morderle en el talón, ese mismo talón le entró, perdonen la palabra, en el hocico a Satanás. Y la sangre derramada de Jesús, al morder Satanás ese talón de Jesús, esa sangre que salió de ese talón, esa sangre fue el veneno que derrotó para siempre a Satanás. Y es esa misma sangre que te puede lavar del egoísmo, del pecado, de la culpa y del temor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos estas cosas en tus manos porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres compasivo. Aquí estamos para pedirte perdón por los pecados que cometemos delante de ti, que son muchos. No merecemos tu perdón, no merecemos de tu favor, pero apelamos a tu gracia, para que por tu gracia nos perdones, nos restaures, nos llenes de tu fortaleza y nos traigas de regreso a la cruz de Jesús, donde una gota de su sangre es suficiente para lavarnos de toda la maldad, de toda la inmundicia. Lávanos, Dios, profundamente, como Pedro dijo a Jesús, no solamente mis pies, pero la cabeza y todo. Lávanos, Señor, con tu bendita palabra. Límpienos con la sangre de Jesús. Haznos blancos como la nieve.
Te serviremos hasta el último día, porque tú eres digno de la honra, la gloria y la alabanza, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.